Pueden quitar ¿Quién así, se puede meter? quiten asientos y quedan acá, porque si no ya quedan. Déjamelo por ahí. Entonces, miren. Primero tienen que tener en cuenta que el corte puede ser o coronal o transversal. También la otra opción es el sagital. Entonces, en esos dos cortes son la mayor parte de estructuras que se ven dentro de los hemisferios. Entonces, primero, desde la parte más profunda están los ventrículos, lo que en ese modelo estaría de azul. ¿Sí? El azul representa el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, todo lo que sea cavidad aquí estaría con color azul. Entonces, noten que el ventrículo lateral va desde aquí adelante, luego pasa arriba, si lo ven azul aquí, y luego pasa atrás. Y no se queda ahí, sino que luego pasa hacia el lóbulo temporal. Por lo tanto, si ustedes ven en este modelo, acá el lóbulo temporal también tiene parte azul. ¿Sí? Ahí es cuando el ventrículo ya dio la vuelta. Así que queda acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Aquí queda la cavidad. Esta sería el asta frontal. ¿Listo? Luego pasa hacia arriba y luego hacia atrás. ¿Sí? Y que mejor se ve aquí, miren. El asta occipital. ¿Listo? Pero luego ustedes ven que va hacia el fondo y hacia acá adentro. ¿Sí? Acá sería el asta temporal. Entonces, eso sería ventrículo lateral. Los ventrículos laterales son la cavidad que hay en los hemisferios. ¿Sí? Así que la cavidad de los hemisferios se llaman ventrículos laterales. ¿Listo? Ahora, un poco más hacia afuera de las cavidades, bueno, aquí tenemos el diencéfalo en el centro. ¿Sí? Que acá en el corte sagital, este territorio es tálamo. Y lo que está unido al quiasma, que a veces tiene un nervio óptico, ¿sí? Sería el hipotálamo. Es decir, esto que no está aquí sería hipotálamo. Es un área planita de aquí. Está separado del tálamo por el surco hipotalámico. Un surco hipotalámico estaría aquí así, ¿sí? Si estuvieran recién cortados. Si me hacen acuerdo, envíales fotografías de masas cuando están apenas seccionadas y se ve clarito todo. Listo, me hacen acuerdo. Entonces, tálamo, hipotálamo. Recuerden que tálamo y hipotálamo es el diencéfalo. Lo que acá está aquí, miren. Aquí el tálamo, esto sigue siendo tálamo, y debajo de él, el hipotálamo. El hipotálamo es una región muy pequeñita aquí. ¿Se acuerdan las imágenes que les coloqué para colocarle? Tálamo arriba y aquí es hipotálamo. Es muy chiquito. De hecho, es que tiene forma como herradura en una pequeña sección, ¿sí? Como una pequeña U. Ese es el hipotálamo. Hay derechos y hay izquierdos. ¿Listo? Ahora, ese diencéfalo tiene su propio ventrículo, que sería el tercer ventrículo. Por lo tanto, esa cavidad que está aquí en medio, aquí sería el tercer ventrículo. ¿Listo? Que aquí, miren, como en este corte solamente se ve el tálamo aquí, tálamo y tálamo, ese sería el tercer ventrículo. ¿Listo? Tálamo, tercer ventrículo. ¿Listo? En este corte coronal, miren, tálamos y tercer ventrículo. ¿Listo? Si este es el tálamo, miren esta parte de aquí abajito, este es el pequeño hipotálamo, aquí y aquí. Entonces, en corte coronal también en algunos que estén nuevos se alcanza a ver. ¿Sí? Entonces, nada más, tálamo acá, la parte más grande, y aquí este pedacito de aquí, y el de acá sería hipotálamo. ¿Listo? Y en medio de tálamos de un lado, tálamos e hipotálamos de un lado, y los del otro lado, el tercer ventrículo.
Ahora, hay que tener en cuenta que entre los ventrículos laterales y el tercero hay una comunicación. ¿Listo? Hay una comunicación. ¿Y cómo se llama esa comunicación? Los agujeros interventriculares o de Monro. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo lo puedo ubicar? ¿Dónde lo identifico? Ábreme este plano sagital. Está el tálamo e hipotálamo. ¿Listo? Y delante del tálamo, es decir, la parte más anterior del tálamo sería este punto de aquí. Se llama tubérculo anterior del tálamo. Entonces, la parte más anterior del tálamo se llama tubérculo anterior del tálamo. Si hay un tubérculo anterior, hay un posterior. ¿Sí? Sino que el posterior también se llama pulvinar. Entonces, tubérculo anterior y tubérculo posterior o pulvinar del tálamo. Como hay dos tálamos, pues hay dos pulvinares o dos tubérculos anteriores y dos tubérculos posteriores. ¿Listo? Pero me enfoco en el tubérculo anterior, es decir, la parte más anterior del tálamo. ¿Listo? Ahora sí, ya ubiqué la parte más anterior del tálamo. Ahora, inmediatamente delante de él viene un arco. ¿Sí lo ven aquí? Ese arquito de aquí. Que arriba está unido con el lado contrario. El resto del arco. Es el fornix. En donde está unido sería el cuerpo del fornix. Y en donde se separa son pilares anteriores del fornix. ¿Entendido? Ahora sí. Aquí ya no se ve mucho porque este que era el único que lo tenía lo dañaron. Pero noten ustedes que si este es el tálamo, la parte más anterior es de aquí. Y noten que aquí hay unas fibritas, ¿sí las ven? Estas de aquí hacen un arco en todo aquí. Aquí. Es decir, aquí pilar anterior. Derecho, izquierdo, ¿no? Porque son así, como mis dedos. Así. Pilares anteriores. Sería uno solo porque este es el lado izquierdo. Entonces aquí sería parte, lo que sobrevivió del pilar anterior. ¿Listo? Él hacía el arco aquí y luego a este punto se unía con el lado contrario. Allá no se llama pilar anterior, se llaman cuerpo del fornix. Que aquí nada más sobrevive este pedazo de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el arco que formaba aquí se lo llevaron. ¿Listo? Y ese es el que más claro está. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces recuerden, tubérculo anterior y pilar anterior. Ahora sí, entre tubérculo anterior y pilar anterior, aquí en medio de los dos se forma un huequito. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, es un huequito. Mira, ¿qué dice ahí? Foramen interventricular o de Monro. ¿Listo? Ahí lo debe decir. ¿Entendido? Entonces hagan de cuenta que mi puño es el tálamo. Aquí está el tubérculo anterior. Y aquí hay un arco aquí. Y ahí hay un huequito. Es el foramen interventricular o de Monro. Ahora miren este que todavía sobrevive. Miren ahí. Ya sabemos que aquí el tálamo en la parte anterior está como unido. Así que este punto y este punto son los tubérculos anteriores. ¿Listo? Y la parte de atrás está separada. Esta. Y este. Entonces, los tubérculos anteriores tienden a unirse. No se unen, pero están más cerca. Pero los posteriores se separan. ¿Entendido? Por lo tanto, los posteriores o pulvinares, miren, este pulvinar y este pulvinar. ¿Sí ven que están más separados? ¿Y si ven que acá están un poco más unidos? Así que el tálamo no es como totalmente anterior-posterior, sino que está como así. ¿Entendido? Pero me interesa el tubérculo anterior. Y si ustedes observan,
delante de cada tubérculo anterior hay algo así, cortado. Si ven aquí como dos cositas, miren. Una aquí y otra que está acá, miren. Sí. ¿Sería así? ¿Los pilares? Estos serían los pilares Anterior. anteriores del forro. Si lo ven desde acá, miren que hay un arquito aquí y otro acá. ¿Eso qué quiere decir? Que la punta de este señalador estaría uniendo el tercer ventrículo y ahí con el asta frontal. ¿Eso qué quiere decir? Que este pequeño trayecto aquí, miren, este trayecto aquí, miren, la punta que perforó Agujero de Monro. el agujero de Monro. ¿Entendido? Entonces, entre pilar anterior y tubérculo anterior. De hecho, él hace los límites. Estas dos estructuras son los límites para encontrar ¿qué? El agujero de Monro. Y recuerde que hay un agujero de Monro derecho e izquierdo. Porque ventrículos laterales son dos. Y cada uno independientemente tiene su agujero de Monro que lo comunica con uno solo que es el tercer ventrículo. ¿Entendido? Entonces ya vimos tálamo. ¿Sí? En este, miren, aquí ¿qué sería? Tubérculo anterior. Tienen a estar unidos. Y acá, estos. Este y este. Tubérculos posteriores. Tienen a separarse. ¿Entendido? ¿Puede repetir dónde estaría el ventrículo, el agujero de Monro? Es casi no sé, es lo mejor. Es que normalmente se lo muestro aquí porque estaría el fornis completico, sino que como pues, lo han descascarado, entonces no está. Entonces sería, mira, si ese es el pilar anterior, este caso de aquí, él estaría así, comunicando el asta frontal del ventrículo lateral con el tercero. ¿Listo? Ahora, todavía sobrevive. Otra relación anatómica es que ya vimos que aquí queda ¿quién? El pilar anterior del fornis. Inmediatamente delante de él, de los pilares anteriores, está la comisura blanca anterior. Siempre. Cualquier masa puede estar bien dañada en corte sagital, pero casi siempre sí se nota todavía la comisura blanca anterior. ¿Listo? Es algo así como en 3 dimensiones. Hagan de cuenta que esos son los pilares anteriores. El izquierdo que sí está aquí, bueno, los mechitas que están ahí, y el derecho que estaría acá, ambos. Y la comisura blanca anterior está así. ¿Listo? Siempre delante de ella. Siempre. Así que, ¿qué hay delante del pilar anterior? Comisura blanca anterior. Miren. ¿Listo? Entonces, comisura blanca anterior. ¿Listo? ¿Entendido? Habría que ver en el fondo, porque ellos van acá abajo, si todavía sobrevive, pero en este ya lo han dañado. Ah, no, allá en el fondo está. Mire, si ven en el fondo de los pilares que allá hay algo que se comunica de lado a lado, allá. Ah, aquí está. Ajá, está un puentecito. Ah, sí. ¿Sí lo ven allá en el fondo? Que impide que se separe la masa. Sí, ahí en el fondo hay algo que se cruza de lado a lado. ¿Sí? ¿Sí lo ven, no? ¿Sí lo ven? ¿Ese qué sería? Comisura blanca Comisura anterior. blanca anterior. Recuerden que esa comisura no es un puntico, no, es un ramillete de axones, como 500.000 axones que van así. ¿Entendido? Que ya en el corte sagital se vea un puntico, es porque los axones que estaban ahí fueron cortados. ¿Entendido? Entonces recuerden que estamos viendo las relaciones anatómicas más importantes de esto. ¿Listo? Ahora, si hay comisura blanca anterior, Posterior. Posterior. que en este sobrevive un pedacito. ¿Sí la ven aquí?
¿Sí lo ven? Como de ese aspecto, pero aquí. ¿Listo? Ahora sí, relación, porque recuerde que se dice, esta comisura, listo, comisura. Cuando vayan a ver, ¿cuál era? Entonces, siempre con relaciones. Porque usted puede ver lo más grande y ahí ya se va basando y dice, eso es tal cosa. ¿Listo? Entonces, la relación. Recuerde esto. Tallo. Y recuerde que adelante hay pedúnculos cerebrales, derecho e izquierdo. Y atrás, lámina cuadrigémina. ¿Listo? Es que no sacaron un tallito con la lámina cuadrigémina completa. El hecho es que esa lámina cuadrigémina es esta, miren. ¿Listo? En este corte, aquí está, miren, los dos superiores y allá los dos inferiores. Los colículos. ¿Listo? Ahora sí. Encima de los colículos superiores, encima y anterior a ellos, ustedes ven un puentecito aquí que va de lado a lado. ¿Listo? Esa es la comisura blanca posterior. ¿Entendido? Entonces, ese puentecito que está aquí, esa es la comisura blanca posterior. Pero, aquí se ve, pero no debería verse en este. Acá sí porque es un corte sagital. ¿Listo? Pero ¿por qué se ve? Porque le quitaron lo que estaba descansando encima. Ahora me tallo. Dale a la siguiente. Allí. Miren. Miren en este corte. Páralo un poquito para que vean desde acá. Pero un poquito más acá porque me dejan muy lejos. Ahí, eso ahí. Miren, colículo inferior, colículo superior. ¿Listo? ¿Qué hay inmediatamente encima? Comisura blanca posterior. Ahora sí, miren este. Aquí quedó un pedazo del colículo inferior y un pedazo del colículo superior. ¿Y qué hay inmediatamente encimita? Comisura blanca posterior. ¿Entendido? Ahora sí, ¿por qué aquí también se ve? Bueno, obviamente aquí están los colículos. Y por delante de ella está la comisura, estica. Pero ¿por qué se ve y por qué decía que aquí no debe verse? Porque aquí de encima debe estar algo. Miren quién es ese algo. La glándula pineal. Eso quiere decir que cuando este corte se hizo, cuando yo lo hice, aquí estaba la pineal completica. Pero pues como colocan uno encima de otro y luego cuando lo están sacando hacen esto, pues lo van escarbando y van dañando las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿quién debe quedar encima? La glándula pineal. Pero si ella no está, entonces ¿qué expone? La comisura blanca posterior. Eso quiere decir que aquí, miren, exactamente aquí, miren, como la punta, hagan de cuenta que la punta de este señalador, el último medio centímetro de este señalador, aquí sale la pineal. Cuando está. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay aquí encima? La glándula pineal. ¿Y qué hay debajito? Comisura blanca posterior. Ahora sí, lo siguiente. La siguiente relación es fundamental, miren. Recuerden que acá abajo está el cuarto ventrículo y que también tiene que comunicarse con el tercero. ¿Entendido? Ahora miren. Aquí está el tercer ventrículo, la cavidad. Entre tálamos e hipotálamos. Ahora, que es el tercer ventrículo, se comunicaba aquí con los laterales, por el de Monro. Ya sabemos dónde está, ¿no? Ahora sí, se acaba el ventrículo y se va hacia atrás. ¿Y qué es eso? Acueducto de Silvio, porque comunica el tercer ventrículo. ¡Silencio! Comunica el... ¿Y acá quién está? El cuarto ventrículo. El cuarto. ¿Y cómo se llama esto?
Acueducto de Silvio. Y les pregunto, ¿cuál es la relación para encontrar el acueducto de Silvio? Acueducto mesencéfalico de Silvio. Primero, si es acueducto mesencéfalico, tengo que ubicarlo en el mesencéfalo. Y segundo, el orificio superior, porque tiene dos orificios, un orificio superior y un orificio inferior, y entre los dos orificios se extiende el tubito. ¿Listo? Miren, si yo viera en 3 dimensiones, aquí quedaría un huequito. Ese sería el orificio superior. Y si viera en 3 dimensiones, aquí quedaría otro huequito, el orificio inferior. Entre este inferior y el superior, ¿qué queda? El acueducto de Silvio. Ahora sí, les pregunto, este orificio superior, ¿qué hay inmediatamente encima de él? La comisura blanca posterior. Eso quiere decir, miren, eso quiere decir, bueno, en este, que si aquí, miren, que si aquí está la comisura blanca posterior, ¿quién iniciaría inmediatamente aquí? Acueducto de Silvio. El orificio superior del acueducto de Silvio. Y él partiría de aquí hasta aquí. ¿Y qué separa? Pues el acueducto de Silvio separa lámina cuadrigémina por delante de pedúnculo cerebral por delante y lámina cuadrigémina atrás. ¿Entendido? Entonces, esa es la condición. Y les pregunto acá, miren, si ya tienen ese concepto. ¿Qué dijimos que era esto? Comisura blanca posterior. Comisura blanca posterior. Entonces, ese huequito que se ve ahí sería el orificio superior. Orificio superior. ¿Y qué estaría comunicando? Tercero, y por ahí hace un orificio, un conducto más que un orificio, pero el orificio es el que yo veo, pero el conducto es el que continúa. ¿Sería qué? Acueducto mesencefálico o mesencéfalico. ¿Entendido? Ahora miren esto. Miren esto. Acá atrás, lámina cuadrigémina. Y acá adelante, pedúnculos cerebrales. ¿Listo? ¿Y qué ven allí? Como un agujerito. Sería el acueducto de Silvio. Ese es el acueducto de Silvio. Así que no se imaginen el acueducto de Silvio como un surquito. No, eso es un tubo, sino que al corte sagital pues se ve un surco. ¿Entendido? Entonces, ¿qué estaría por aquí? El tercer ventrículo. Y aquí el orificio superior y se va por aquí al orificio inferior. ¿Y el inferior lo comunica a qué? A este que sería el cuarto ventrículo. ¿Entendido? Entonces, todo con relaciones. Porque así no se pierden. Porque si desde ya se pierden, de aquí para adelante, imagínense. ¿Entendido? Entonces, ya vimos cavidades. Ahora sí, ya vimos diencéfalo, tálamos e hipotálamos. Obviamente no he visto sus partes y todo eso, pero eso después. Ahora sí, tengan en cuenta que el diencéfalo, tálamo y hipotálamo, no corresponde a los hemisferios. Están en el centro de ellos, pero no hacen parte de ese sistema. Ahora sí, el resto de hemisferios. Entonces, si en el centro habían cavidades, que eran los ventrículos laterales, ahora sí, un poquito más hacia afuera, empiezan a existir los núcleos de sustancia gris. El primer núcleo, amarillo, el núcleo caudado. Miren en 3 dimensiones todo el recorrido que hace. ¿Listo? Entonces, ¿ya se lo imaginaron? Ahora sí, si ya tienen una imagen tridimensional dentro de los cortes, ahora sí, ¿dónde quedó acá? ¿Listo? Entonces, el núcleo caudado hacia el lóbulo frontal es más grueso. Y ahí es la cabeza. Por lo tanto, esta mancha de aquí es la cabeza. Al igual que la de acá, porque hay dos. Sino que acá nada más dibujé que modelé el de un solo lado. Pero al otro lado también tiene su núcleo caudado. Entonces acá sería la cabeza. Noten que el núcleo caudado está
bordeando el tálamo. Es decir, que si aquí está el tálamo, mi núcleo caudado está así, pegado a él. Pero primero por delante, luego por encima y luego por atrás. Y luego ya se aparta de él, porque el tálamo se acaba, ¿sí? Y luego al lóbulo temporal. Y miren en dónde se ubica en el lóbulo temporal, miren. Miren, si aquí está el ventrículo, el asta temporal, él no se va a encontrar en el piso, él queda puesto en el techo del ventrículo. ¿Entendido? Pero, ¿qué es lo único que se va a ver? En estas masas solamente se va a ver, ¿qué? Cabeza, cuerpo y con suerte el inicio de la cola. Porque el resto de la cola tiene que ser muy nuevo el corte para que decir, ahí quedó. ¿Listo? Entonces, en este, miren, como es corte transversal, nada más se va a ver ¿qué? La cabeza. Cuerpo no se ve este recorrido. Y la cola, si se viera, si estuviera nuevo, quedaría, miren, si aquí está el pulvinar del tálamo, ¿se acuerdan? Que los pulvinares ¿qué? Se separan. Entonces queda ¿qué? Inmediatamente después de ¿quién? Del pulvinar. Y si ya sabemos que esto es tálamo y nos vamos al pulvinar, técnicamente quedaría aquí. Pero en realidad no lo estoy viendo, ¿no? Recuerden que todo esto está raspado, es decir, ya no está. Pero recuerden que él va así, miren. Y queda aquí. ¿Entendido? Y luego se va al lóbulo temporal. ¿Entendieron el núcleo caudado? Ahora, miren acá. Es en el corte transversal. En el coronal, nada más donde se va a ver, bueno, se ve en dos partes. Pero ¿en qué parte de arriba? Miren. Encima del tálamo. Y no solamente encima, sino lateral. Y miren, ¿qué tenemos aquí? Tálamo. Encima no está, sino que está encima y lateral. Miren aquí el puntico. ¿Sí en el puntico? Miren el puntico aquí. Y miren el puntico acá. ¿Esos son qué? Cuerpo del núcleo caudado. ¿Listo? Ahora, él acá continúa, miren, ¿sí lo ven? Aquí y aquí. ¿Y luego qué hace? Bueno, en realidad está así. Venía de acá, esto es anterior, acá es posterior. ¿Y luego qué hace? Queda en el techo ¿de quién? Del asta temporal del ventrículo lateral. ¿Listo? Entonces, en teoría, sería esta manchita de aquí. ¿La cola sería esa? La cola. Aquí y acá no quedó. Pero aquí se alcanza a ver la manchita. ¿Sí la ven? Eso es cuando ya dio ¿qué? La vuelta. Miren, es como decir la punta que está aquí. Y acá como la cavidad ya se está acabando, entonces él también ya termina. ¿Entendido? Entonces, eso es núcleo caudado. Otro núcleo. Si aquí está el núcleo caudado, ahora este. Lenticular, que es decir, es un poco más amable para reconocerlo en cualquiera. Porque pues es aquí. Miren que acá quedaron las dos. Miren, la oscura y la clara. Si ven acá, miren, oscura y clara. Entonces, putamen y globo pálido. ¿Listo? En otro acá, a ver en este si se ve. También. Miren las dos facetas. ¿Sí? Y acá ya está perdiendo también. ¿Listo? Entonces, núcleo lenticular. Luego sigue una transición entre blanca, gris, blanca, gris. Miren. Blanca, gris, blanca, gris. Obviamente es una exagerada, ¿no?
porque acá son milímetros. De este lado, no se ve, se ve mejor de este, miren. Blanca, gris, blanca, gris. ¿Sí la ven? Si esto es putamen del lenticular, aquí cápsula externa, claustro, extrema, y lo que finaliza aquí, recuerden que esta grieta es esta, la cisura de Silvio. Si esta grieta es Silvio, ¿qué queda en el fondo de Silvio? La ínsula. Así que el lóbulo insular también tiene su propia corteza. Así que, ¿cómo se llamará? Corteza del lóbulo insular. ¿Listo? Entonces, putamen de núcleo lenticular. Cápsula externa. Claustro. Extrema. Y lo que continúe como sustancia gris, ¿qué será? Corteza del lóbulo insular. Corteza cerebral, ¿no? Que es de esta misma, sino que es la que entró acá, formó el lóbulo insular y luego continúa. ¿En dónde está esa corteza? ¿En el fondo de quién? De Silvio. ¿Entendido? De hecho, este es el lóbulo insular. ¿Lo ven? O sea, una cosa es el surco de Silvio y otra cosa es el acueducto. Acá es cisura en realidad. Cisura. ¿Listo? Que sería esta, mira. Y mire todo el lóbulo insular. Entonces, que decíamos que para poderlo ver, ¿qué tocaba? Abrirla. Pero aquí no hay necesidad porque ya está, míralo. ¿Entendido? Entonces ya vimos otro claustro. Nos falta el último núcleo. El núcleo amigdalino. ¿Listo? Que creo que aquí se ve. ¿Listo? Entonces, primero, relación. Vamos a la cara basal. En este no me gustó, no aquí y en este también. El lóbulo temporal, este lóbulo, note que tiene como un codo aquí. Y otro acá, ¿sí lo ven? La parte más anteromedial. ¿Sí ven este aquí? ¿Sí lo ven? Aquí y acá. ¿Sí lo ven? Este es la continuación del parahipocampo. El parahipocampo aquí hace un codito, algo así. Y de hecho es como un gancho. De hecho se llama gancho del parahipocampo o también llamado uncus. Ábreme la imagen de acá. Cara basal. Dale, dale, dale. Ahí. Mírenlo. ¿Sí lo ven? Uncus. ¿Sí lo ven? Aquí y acá. O gancho de parahipocampo. ¿Listo? Uncus. ¿Por qué me interesa ese uncus? No me interesa tanto el uncus como tal, sino lo que hay dentro del uncus. Porque dentro de ese uncus está el núcleo amigdalino. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay dentro del uncus? El núcleo amigdalino o amígdala cerebral. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que para poder ver el núcleo amigdalino, el corte hay que hacerlo en todo el centro del uncus. Porque como nada más es de 0,5 centímetros, si me paso 0,5 hacia atrás o 0,5 hacia adelante, ya no lo cojo. ¿Entendido? Por eso es que en ocasiones en un lado quedó, pero en el otro lado no. Porque uno puede guiarse con el cuchillo un poquito así, por un poquito que haga así, en un lado ya no lo va a coger. ¿Entendido? Y teniendo en cuenta pues que cada quien, pues como es un mundo diferente, pues cada quien tendrá el núcleo amigdalino un poquito más adelante, un poquito más atrás, entonces es jugar con el corte. Por ejemplo, miren. ¿Qué es? Miren. Si ustedes ven acá,
Esto es lóbulo temporal. ¿Y qué es lo más medial? El uncus. Así que este y este, ¿quién es? El uncus. Pero miren que el corte, miren cómo está chueco el corte, que en un lado está más grueso y en otro más delgado. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la referencia? La referencia es la siguiente, miren. Primero, para que sea núcleo amitalino, tiene que estar bien anterior a la cavidad. Tanto así que o está iniciando o la cavidad no está. ¿Entendido? ¿Sí ven que aquí la cavidad está iniciando? Entonces, ¿este qué es? El núcleo amitalino. Uncus acá afuera. ¿Y cuál es el contenido? El núcleo amitalino. Pero miren que la cavidad de este lado, como el corte queda un poquito chueco, miren que acá la cavidad está más grande. Y si está más grande, quiere decir que está un poquito más atrás. Y si está un poquito más atrás, ¿qué quiere decir? Que si yo hago en un corte aquí, posiblemente ya lo veo mejor que acá, de hecho. Entonces ya veo una manchita sin cavidad alrededor. Porque si ya empezó la cavidad, ¿qué quiere decir? Que ya es otra cosa. ¿Listo? Dame la siguiente por acá. La siguiente. La siguiente. Ahí. Miren, cuando veamos lóbulo temporal, aquí dentro queda un hipocampo. Y el hipocampo es como un dedito así. Y la punta del dedito se llama pie del hipocampo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama esa punta de dedo? Pie del hipocampo. Es decir, miren. Este es el pie del hipocampo y este es el pie del hipocampo. ¿Entendido? Este hipocampo está forrado por encima de una capita de sustancia blanca. ¿Entendido? Entonces, ¿de qué está forrado el hipocampo? De una capita de sustancia blanca, que luego ya veremos el nombre. Por ahora tengan en cuenta eso. Miren aquí. Aquí está la puntica del hipocampo. ¿Por qué? Porque está forrado ¿con qué? Con una capita de sustancia blanca. ¿Listo? ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? ¿Eso qué quiere decir? Que si está forrado con una capita de sustancia blanca, eso ya no es núcleo amitalino, porque el núcleo amitalino no está forrado con sustancia blanca, o al menos una capita así. ¿Entendido? Y obviamente la cavidad ya está más grande. Pero si ustedes ven la imagen, si esta es la punta, es el pie del hipocampo, ¿qué hay? ¿A quién está pateando el pie? Al núcleo o cuerpo amigdalino. Eso quiere decir que si aquí hay hipocampo, aquí no debe estar núcleo amigdalino. Y si hay núcleo amigdalino, no hay pie del hipocampo. Porque el núcleo amigdalino es el mismo cuerpo. Cuerpo amigdalino o núcleo amigdalino es el mismo. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que la punta de mi dedo es ¿quién? El núcleo amigdalino. Y el hipocampo está así. Así que si corto medio centímetro adelante, coge el hipocampo, pero en el núcleo amigdalino. Pero si lo corto medio centímetro hacia atrás, empiezo a coger el hipocampo. Pero nunca los dos a la vez. ¿Sí? ¿Entendido? A menos que haga esa disección, que sí está. Yo la hice hace un año y bueno, por ahí tengo todavía los cortecitos. ¿Sí? Ya en su momento, cuando veamos sistema límbico, ya lo veremos. Pero tengan en cuenta que eso existe. ¿Listo? Entonces, ya vimos núcleos basales. ¿Entendido? Núcleos. ¿Núcleos qué son? Sustancia gris. Entonces vimos cavidades. Cavidades. Luego, sustancia gris, los núcleos. Luego, sustancia blanca. Sustancia blanca. Entonces, la sustancia blanca, miren, la sustancia blanca forma algunas estructuras. Unas de ellas son de fibras o de axones mejor, que pasan de lado a lado. Pero son comisuras. Entre ellos, la comisura más grande es miren. El cuerpo
calloso. Que en el corte sagital pues lo veo como un gancho, como un anzuelo. Este. Pero este es un corte. Si quiero verlo en 3D sería este. Si ven que ahí no hay tálamo, no hay, bueno, el tálamo hay un pedazo nomás, el hifornis ya no existe. Es decir, han escarbado tanto que ya llegó hasta ¿dónde? Hasta el cuerpo calloso. Así que todo eso ¿qué es? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Pero de nuevo, lo que tengo que verlo es en cortes cómo queda. ¿Listo? Entonces, cuando hago un corte, miren, cuando hago un corte transversal, miren este modelo, transversal, lo voy a coger adelante y atrás. ¿Listo? Acá adelante será la rodilla. Y acá atrás, este pedazo que están dañando ya, lo voy a reubicar. Mire, han hasta dañado las fibras que pasaban hasta el otro lado. Mire. ¿Ese quién es? Esplenio. Esplenio del cuerpo calloso. ¿Listo? Aquí. O rodete. Sí. Lo mismo que este. Rodilla, rodete. Este se ve el cuerpo, pero porque no hay nada ahí de fondo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces mire que lo corté aquí en la rodilla y luego el corte cortó acá en el rodete. Pero en el corte coronal lo corto nada más ¿en dónde? El cuerpo. Es decir, lo veo pasando de lado a lado. Es decir, este de aquí. ¿Listo? O en este, mire. ¿Aquí quién sería? Cuerpo del cuerpo calloso. ¿Listo? Porque es corte coronal. ¿Listo? Ahora, esa es una comisura. Y es la comisura más importante y más grande que comunica los hemisferios. Pero hay otras comisuras. El fornix es una comisura. Ahora sí, ¿dónde está el fornix? Escuchen bien. Siempre el fornix está inmediatamente debajo del cuerpo calloso. Y en el centro. Que tiene un cuerpo, pero que luego se divide en la parte anterior en dos pilares y también en la parte de atrás también dos pilares posteriores. Miren el fornix. Todo esto es el fornix. ¿Lo que quiere decir? Que hace parte del hipocampo. ¿Listo? Miren acá cómo queda. Ahora sí, en los cortes, cómo queda. Entonces miren. Primero, acá ya dijimos algo. Que aquí estaba el pilar anterior. Aquí el cuerpo del fornix y se desaparece. Eso es lo único que voy a ver en el corte sagital. Ahora, en el corte coronal, miren. ¿Qué dijimos? Siempre inmediatamente debajo de quién? Del cuerpo calloso. Ese es el fornix. Ese sería el cuerpo del... Ese sería el cuerpo del fornix, porque están unidos. Ahora veo hacia atrás, siguen unidos, así que sigue siendo cuerpo del fornix. Pero noten que este corte es muy bonito, ¿por qué? Miren aquí lo característico. Si ustedes ven ahí en el fondo, es decir, esto que estoy tocando ahí, es la parte más anterior del tálamo. ¿Cómo se llamaba? Tubérculo anterior, porque el pulmonar es posterior. ¿Listo? No está totalmente el tálamo, pero se asoma ahí, ¿sí lo ven? Ese blanquito de ahí. ¿Listo? Y aquí está la parte más anterior del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí para acá, ¿en qué se va a dividir? Pilares anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí estuvieran completicos los pilares anteriores, mire que aquí dejó la ceñita de uno y de aquí dejó la ceñita del otro. ¿Sí los ven? Estos dos de aquí continuaban así. Y aquí, acá. Eso quiere decir que si aquí estuvieran bien los pilares anteriores y allá en el fondo está el tubérculo anterior, ¿eso qué quiere decir? Que este punto donde pasa la punta, ¿qué sería? Agujero de Monro. Agujero de Monro de un lado y agujero de Monro del otro. ¿Entendido? Sí. Bueno. Ahora, a ver si te con la masa que creo que es esta. No, quedó dañada. Ahora miren, en esta parte
dijimos que era cuerpo calloso. Fornix. ¿Listo? Fornix. Ahora noten que si lo vemos 1,5 centímetros atrás, miren que el fornix empezó a separarse. ¿Sí lo ven? Empezó a separarse. Aquí ya inician los pilares posteriores. Iniciaron. ¿Ya empezó a qué? A abrirse. Porque siempre lo posterior se abre más que lo anterior. Si se acuerdan, los anteriores eran así casi que unidos. Pero en pulvinares y pilares posteriores se abren. ¿Listo? Entonces, mírenlos aquí. Y bueno, aquí lo dañaron, estaba aquí, venía desde aquí, del centro. Entonces, este de aquí y este que está dañado aquí, ¿son qué? Pilares posteriores del fornix, que se abrieron aquí. ¿Listo? ¿Y van camino para dónde? ¿Para dónde se van los pilares posteriores? Al lóbulo temporal, a formar el hipocampo y el pie del hipocampo, todo eso. ¿Entendido? Pues eso se penetra para allá así. ¿Listo? Ahora, ya vimos cuerpo calloso, fornix. ¿Qué otras son comisuras? La blanca anterior. Comisura blanca anterior y comisura blanca posterior. Entonces ahí tenemos 4 comisuras. ¿Entendido? Bueno, ahora los axones no solamente van de lado a lado, sino que internamente o con otras partes del sistema se proyectan. Así que en ese trayecto van formando otras estructuras. ¿Listo? Entonces miren, eso ya es en coronal y transversal. Miren, ya dijimos que aquí formaba la cápsula interna. Si había interna, había externa y extrema. Entonces, ¿qué forma en últimas la sustancia blanca? Cápsulas. Entonces, por un lado, forma comisuras, 4. Por otro lado, ¿qué forma? Cápsulas. Como la cápsula interna, externa y luego extrema. ¿Entendido? Y lo otro que va a formar son radiaciones. Como esta que entra aquí, aquí, pero no se la imaginen aquí, aquí y acá. Imagínensela así, como una corona. Aquí y acá. Por eso se llama corona radiada. Porque si uno se imagina como un puntico aquí y otro puntico por acá, no, imagina en 3 dimensiones así. ¿Sí? Es decir, esto, miren. ¿Sí ven que allí le traté de simular acciones que van así? ¿Se están qué? Irradiando. Pero si eso lo pudiéramos hacer en 3 dimensiones por acá, ¿sí? Eso sería corona radiada. ¿Listo? Ahora, hay algunos segmentos de sustancia blanca que tienen nombres específicos. Y son el que va hacia el lóbulo occipital y es el que va hacia el lóbulo temporal. ¿Listo? Entonces, estos axones de aquí, miren, estos, no los profundos, sino estos de aquí y estos de acá, van al lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital es visual. Entonces son radiaciones ópticas. Entonces, ¿a qué se le llama radiación óptica? A la sustancia blanca que va camino al lóbulo occipital. ¿Entendido? Y como el lóbulo temporal, gran parte de su función es auditiva, entonces, ¿cómo se llamará esta sustancia blanca dentro del lóbulo temporal? Radiaciones auditivas. ¿Entendido? Entonces, recapitulamos. Sustancia gris, núcleos. Sustancia blanca, cápsulas, comisuras y radiaciones. ¿Entendido? Y las cavidades que ya vimos al principio. Ahora sí, ¿qué hace falta? La última capa, porque vamos del centro hacia afuera. La última capa es la corteza. Profe, una pregunta. Es que en la de las cápsulas
¿Había algo como de brazo anterior y brazo posterior? Sí. Lo que pasa es que en el corte coronal, miren, perdón, en el corte transversal, la cápsula interna, que es toda esta, mira, aquí y acá, dependiendo si está entre el núcleo caudado y lenticular, se llama brazo anterior. Y si está entre tálamo y núcleo caudado, pero en el lenticular, es brazo posterior. Y entre brazo anterior y brazo posterior, en la rodilla. Pero es que esos hay más todavía. Por ahora simplemente cápsula interna con su brazo anterior y posterior, si quieren. Pero tengan en cuenta que aquí hay más información, es decir, qué pasa por la rama, por el brazo anterior, qué hay en la rodilla y qué hay en el posterior, y aparte de eso, qué hay en el retrolenticular y aparte de eso, qué hay en el sublenticular. Es decir, hay más. Por ahora, cápsulas. ¿Entendido? Lo último que es, la última capa de sustancia, corteza cerebral. La única diferencia, pues que esta será corteza cerebral del lóbulo frontal, corteza cerebral del lóbulo occipital, corteza cerebral del lóbulo temporal y corteza cerebral insular. Es decir, tengo que especificar de qué lóbulo y de qué lado. ¿Entendido? Eso es todo.